que me di cuenta que yo no era capaz de decir no, o sea, que me costaba mucho decir no, hasta en mis ámbitos de amigos, era como, ¿cómo voy a decir que no? Pero ni siquiera me preguntaba qué era lo que yo realmente quería. Y eso se reflejaba en mi trabajo, cuando tenía que decir algo importante a mi equipo, tenía miedo, entonces ya había una conciencia de que hay algo que quiero trabajar y que lo único que se requiere es rendirse, darles el espacio a sus emociones. Son humanos, más allá de líderes, más allá de que jefes, gerentes, VPs, son humanos que sienten. Si ustedes se dan espacio a sentir, a gestionar esas emociones a su favor, van a tener más energía para utilizarla en lo que quieran. Si ustedes se tratan con más compasión, con más amor, con más bienestar, en realidad van a tener más disfrute en su vida, por lo tanto, la van a pasar mejor haciendo lo que hacen. Bienvenidos a otro episodio más. En esta oportunidad tenemos a Rosa Cabrera, quien es una líder en su campo. Nos va a enseñar a cómo gestionar nuestras emociones en situaciones difíciles. Mientras llegamos a la carnita de la plática, les pido por favor que tengamos paciencia porque la vamos a conocer primero. Nos va a contar quién es, de dónde viene y entonces nos va a enseñar las claves de cómo manejar nuestras emociones en las situaciones retadoras. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor que me den estos espacios para traer lo mío, para que me conozcan un poco, pero también para compartir esto que para mí es mi regalo al mundo en general, ¿no? Que es algo que sigo trabajando en mí misma y por evidencia sé, por la cantidad de gente con la que he trabajado, cómo esto puede ayudar a, en realidad, disfrutar más tu vida. Esa es, encontrar más disfrute en tu vida y a quitarle el peso a las cargas emocionales, aprender a gestionarlas a tu favor. Entonces, muchísimas gracias por darme este espacio para poder compartir todo eso, ¿no? A las personas que... Claro que sí. Esta es su casa también. A ver, comencemos conociéndola a usted. En algunos de sus posts, de sus artículos que ha puesto en LinkedIn, ha mencionado que usted también ha tenido que hacer un tipo de transformación en sí misma. ¿Pudiera comentarnos dónde fue que empezó y hasta dónde la ha Claro, llevado esto? claro que sí. Yo creo que cuando hablo de mi propia transformación, me gusta decir que el trabajo en mí misma, que tiene más de 15 años haciendo esto, ya no es algo de vez en cuando, sino es mi día a día, ¿no? Entonces, no solo es un trabajo de mi cuerpo, sino trabajo en realidad mucho a nivel emocional. Me escucho, me siento, me permito sentir, transitar mis emociones. ¿Dónde fue, digamos, este momento en el que dije, wow, necesito empezar a conocerme, a despertar, a saber qué me está pasando? Y en realidad fue, he trabajado 12 años en el mundo corporativo, en áreas comerciales, y en un momento de esa transición me levanté y dije, esto es lo que quiero. O sea, fue una pregunta como de, ¿esto va a ser mi vida siempre? Y ahí empezó todo, en verdad. En esa pregunta de esto va a ser mi vida siempre, empecé a averiguar, a meterme espacios para conocerme y entender qué es lo que a mí me gustaba, me llenaba, qué podía hacer. Y en ese conocerme, identifiqué, yo diría, mi traba número uno, ¿ya? O sea, creo que igual somos todos como cebollas y uno va abriendo las trabas y los miedos y cada vez salen más. La cosa es reconocer los que realmente te están impidiendo avanzar hacia lo que tú quieres. Y en mi caso era el miedo a poner límites, ¿no? Tenía un tremendo temor a poder incomodar, a decir algo que incomode, ¿no? Tenía un tremendo temor a ser rechazada, a ser criticada. Y tenía un tremendo, en realidad, atrás de todo eso había un temor a sobresalir, a mostrar mi luz, ¿no? Entonces, cuando identifiqué todo eso, cuando empecé como a conectar realmente, o sea, ¿de dónde viene esto? Fue que empecé a acompañarme, ¿no? ¿Y qué es esto de acompañarte? Es, bueno, hace 15 años atrás empecé con terapia, pasé por las artes, soy apasionada del arte escénico, o sea, creo que uno de los sueños que tengo todavía y que no lo he hecho, sí he estado en clases de clown, de impro, pero un sueño mío es hacer un musical y salir así del escenario, me encanta. Entonces, en todo eso empecé a buscar como ayuda, me metí en una terapia de arte en sí, pasé por un año de meditación, trabajo profundo, acupuntura y millones de cosas, Reiki.
donde empecé a descubrir más a profundidad qué pasaba con estos miedos. Yo tuve ataques de pánico, de hecho. Eso iba a ser mi pregunta, porque si usted estaba buscando eso es porque necesitaba Por solucionar supuesto. algo. Adelante, cuéntanos, ¿qué estaba Claro, o pasando sea, en por ese un momento? lado era evidente, como te dije, que me di cuenta que yo no era capaz de decir no, o sea, que me costaba mucho decir no, hasta en mis ámbitos de amigos, era como, ¿cómo voy a decir que no? Pero ni siquiera me preguntaba qué era lo que yo realmente quería. Y eso se reflejaba en mi trabajo, cuando tenía que decir algo importante a mi equipo, tenía miedo, entonces ya había una conciencia de que hay algo que quiero trabajar. En paralelo, y esto fue como, en ese entonces estuve con ataques de pánico, ¿no? Que no sé si los conoces, pero bueno, el ataque de pánico realmente es, yo una vez me lo explicó así una de las terapeutas y me encantó, es como que emocionalmente quisieras escapar de algo, o sea, quieres huir, o sea, en vez de enfrentar ese temor, ese miedo, quieres simplemente huir, entonces tienes mucho miedo a todo, ¿no? Entonces, en mi caso, yo me fui a vivir fuera, a Costa Rica, hace muchos años atrás, ¿no? Eh, y cuando volví, de haber estado sola, de haber ido de mi casa, de haber estado como libre, y volví al sistema, amigas, trabajo, mi familia, ese también fue el choque de ahora ya puedes, pones a tu espacio, ¿no? Empieza a poner límites, empieza a decir que no, empieza a levantar tu voz. Yo siempre había sido como de, primero que me llamo Rosa y siempre me han dicho Rosita de chica. Entonces, en ese Rosita estaba la niña, ¿no? Entonces, cuando he trabajado mis ataques de pánico, acompañado de terapias, cuando he trabajado en mis miedos, salió Rosa. O sea, yo siento que sí surgió esta mujer soberana, poderosa, segura, que puede decir lo que quiere después de ese trabajo. Y a Rosita, obviamente que es una parte linda mía, muy de niña, está ahí, la escucho, la atiendo, están mis miedos, de hecho, pero ya no hablo solo desde ese lugar, ¿no? Entonces creo que lo que a mí me sirvió después de los ataques de pánico es darme cuenta que si no trabajaba en mis miedos me iban a perseguir y cada vez se iban a agrandar más. No es que dices, no, a lo mejor no lo veo ahorita y va a pasar. Así no son las emociones, se agrandan. Obviamente un ataque de pánico ya no es solo una emoción, o sea, es un estado constante, Es una es una crisis. crisis. Entonces, a mí, ¿cuánto me duró el ataque de pánico? Siendo totalmente honesta, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 7 años. Obviamente fueron bajando, ¿no? Porque los trabajé y ya desde el 2018 al día de hoy no es algo que me sucede y si en algún momento siento miedo, pues sé cómo manejarlo, o sea, a mí, en relación a mí, ¿no? A lo que me atemoriza. Entonces, ya es un recuerdo que ya no me da miedo, pero fueron años bien duros porque es una sensación, pues, es dolorosa, es fea. De hecho, que yo empecé a trabajar esto hasta este año, mi ansiedad. Y fue, como usted dice, desde que uno nace, desde que uno crece, la niñez, entra la adolescencia, sigue pasando cuestiones que se van acumulando. Y pues en mi caso, creo que lo que me llevó al desborde y reconocer, ya vamos a hablar de esa parte en cuanto a los líderes, lo que me llevó a reconocer que yo necesitaba ayuda, pues era que yo no podía estar entre Claro, personas. De hecho, que el primer podcast que hice, Rosa, bueno, toda la primera temporada de grabación que hice, para mí fue un reto, se lo prometo. sin duda, Pues un año antes de eso, lo que me había pasado a mí era que había perdido a mis padres. a los dos. Así que sí, murió uno en abril y 3 semanas después murió mi papá. Mi mamá primero, después mi papá. No, perdón, mi papá primero y después mi mamá. Mm. En fin, uno crece, uno se enfrenta a la vida y hay situaciones en las que uno tiene que llegar a aceptar la necesidad de aceptar y trabajar las emociones, que es lo que usted enseña. Veámoslo desde el ángulo, desde los líderes. ¿Por qué necesitan los líderes reconocer y aceptar que tienen que trabajar en sus Bueno, emociones? primero yo siempre lo respondo desde como dos aristas, ¿no? Uno es por ellos mismos,
y porque en realidad el reto de liderar no tiene tanto que ver con lo técnico. Siempre digo eso, mientras uno va ascendiendo, tus retos técnicos o operativos, y ahora con la inteligencia artificial, cada vez disminuyen más. Tus retos tienen que ver con tratar humanos, tratar con personas, y eso es tratar con emociones. Entonces, un líder que no esté conectado con su mundo emocional no va a poder conectar con su equipo ni entender cualquier tema emocional con el que esté surgiendo su equipo. Eso es por un lado. Y por otro lado, es por ellos mismos. ¿Por qué? Porque cuando tú asumes retos de liderazgo, estás asumiendo desafíos, estás saliendo absolutamente de tu zona de confort. Si no eres capaz de reconocer qué sientes, qué te pasa, tus miedos, tus angustias, tus ansiedades, tu enojo. El enojo es una emoción poderosísima en los líderes que no está bien gestionada. Vas a tener cada vez más trabas. O sea, vas a tener cada vez más trabas y he pasado por muchos procesos donde los líderes creen que se soluciona haciendo, tomando acción, ¿no? Acá solo tengo que hacer esto y cuando se dan cuenta que no tiene que ver con la acción, sino con quién eres cuando tomas esa acción, desde qué lugar estás parado, cómo te estás sintiendo, cuánto te conoces. Es ahí para mí donde está la ventaja de un líder poderoso y un líder que está absolutamente en el automático. Desde esas dos aristas, desde el impacto que le das a tu equipo y a la gente y a los demás, y tu relación contigo mismo, es importante estar conectado con tu mundo emocional, ¿no? Y nos conectamos con los humanos que somos emocionales. Y pues el líder va a tener que no solamente aprender a lidiar con sus propias circunstancias, sentimientos, sino también con la Absoluto. de sus equipos. Y eso es, y eso es algo retador. En, también usted habla acerca de cómo definir la significancia de gestionar este mundo interno. ¿Cómo puede alguien trabajarlo? ¿Cómo puede un líder poder examinarse? ¿Qué ejercicios Ok, pueden bueno, hacer? primero es importante decir que, y siempre lo repito, como que el reto en verdad no está en el tamaño del reto, sino en el tamaño de tu miedo ante ese reto. Por lo tanto, si te expandes, o lo que yo hablo, dominar tu mundo interno, que es un poco en relación con los programas que yo tengo, si dominas adentro, vas a poder dominar lo que se te venga afuera. Pero para dominar adentro, y ahí está tu pregunta, hay que conocerse. Entonces, lo primero es conocerte. Y claro, suena como, ¿cómo lo hago? Entonces, para ir llevándolo a pocos, a cosas más técnicas y concretas, para poder conocerte, primero necesitas tener espacios de disfrute. O sea, la primera pregunta que tienes que hacer es, ¿qué me gusta a mí? O sea, ¿qué me gusta? Te vas a dar cuenta que cuando, si nunca lo has hecho y lo haces, dices, no tienes respuestas, te cuesta porque no estás acostumbrado o acostumbrada a conocerte. Entonces, primero hay que descubrir qué es lo que más te gusta para empezar a darte esos pequeños espacios de disfrute donde van a surgir más cosas tuyas y no tanto lo del trabajo, o sea, los sistemas donde te rodeas. Lo segundo que es importantísimo es reconocer cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus valores, que eso es una pregunta que se hace hasta para entrevistas, pero en realidad es básica para la verdadera autoconfianza. Más allá de tu know-how en algo, ¿quién eres? O sea, ¿qué valores vienen tuyos de tu casa? O sea, ¿con qué viniste, no? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué fortalezas traes como ser humano, como persona, como profesional? ¿Qué traes? Lo siguiente que siempre digo, que es importantísimo también, preguntarte cuáles son tus no negociables. Esa es una pregunta poderosa porque va a empezar a salir ahí con qué cosas realmente no puedes. Y ahí aparece, cuando te das cuenta tus no negociables, que te vas a seguir conociendo, porque por ejemplo para mí un no negociable es que alguien me falte el respeto, eh, qué sé yo, la impuntualidad, o sea, que queden algo conmigo y que no cumplan, priorizar a otros antes de mi propio bienestar. O sea, tengo claro cuáles son mis no negociables. Entonces, cuando tenemos claros los no negociables, ya no vamos a entrar en tanto problema o discusiones o conflictos con los demás. ¿Por qué? Porque al tener clara esa lista, empiezas a defender esa lista. Entonces, otra herramienta para conocerte, yo creo que esas que te he dado, reconocer tus fortalezas, reconocer tus valores, reconocer tus no negociables y definir qué cosas disfrutas, qué cosas te hacen sentir vivo, viva, qué te apasiona, dónde sientes que estás, que no piensas en el tiempo.
y te lo empiezas a dar, todo eso genera que empieces a trabajar en ti mismo y en tu mundo interno. O sea, tienes primero que abrir la cebolla, como digo yo, con preguntas y empezar a descubrir qué hay ahí, ¿no? Eso creo que es la base, o sea, es el inicio. Y Eso me hace dime, pensar, Rosa, no, iba a perdón, decir que adelante. a veces, o sea, tengo muchas personas con las que trabajo esto y cuando entramos a esta primera parte es como, ay, Rosa, pero no me da el tiempo, ¿no? Bueno, ya está. O sea, ahí siempre digo como que, ¿a qué le estás dando prioridad? ¿No? O sea, el tiempo es una ilusión. ¿A qué le das prioridad? Uno le da tiempo a lo que le quiere dar tiempo. Entonces, también ser conscientes de cuánto nos hacemos cargo de nosotros mismos, ¿no? Y lo que me venía a la mente es que muchas veces me he dado cuenta que los emprendedores, muchos de eso resienten no haberle dado atención a la salud mental, a la salud física y haber hecho o creado, digamos, costumbres alrededor de eso para cuidar la salud mental y la salud física. ¿No lo ha No, visto usted? sí, claro, yo creo que ya en redes se habla muchísimo sobre el tema de salud mental, sobre salud física, y creo que hay más conciencia, porque ya hay gente que lo habla. Olvídate, hace cuando yo estaba en el corporativo, yo era la única loca, ¿no? Cuando yo decía, no, olvídate, yo era la loquita, ¿no? Me iba a meter a meditaciones, o a veces me metía a cursos así como desde la danza, pero eso no existe, eso no es relevante. Pero ahora ya se habla, entonces cuando ya se da un espacio para hablar, ya hay más conciencia, y sin duda lo que traes es importantísimo, porque muchos de los casos de los que hablan es gente que ha tenido que pasar por límite, o sea, gente que le ha dado burnout, gente que se ha desmayado, que le han tenido que operar del corazón y después de eso dicen, wow, tengo empresarios o gente que trabaja en el corporativo y ha llegado a los puestos más altos y dice, bueno, pasé 60 años solamente enfocado en un resultado a la empresa para, bueno, los bonos de los inversionistas, no lo sé, para llegar a esto y se fue mi vida y ahora estoy acá con un burnout. O sea, ¿qué me tiene que pasar para darme cuenta que me tengo que atender? Entonces, creo que hay más conciencia, pero aún creo que esa conciencia aparece cuando ya llegó el cuerpo al límite. Hoy en día yo me doy cuenta, bueno, mucha gente a mi alrededor, o porque escucho que las enfermedades están como, las escucho más, no sé si es porque yo estoy también mayor, ya hace obviamente 10 años atrás, ¿no? Entonces, a mí sí me asusta como que hablar de enfermedades fuertes sea algo como, bueno, ya te dio, ahora soluciona. Es como un ratito, pero puedes mirar atrás. O sea, puedes ver qué te ayuda emocionalmente, porque la mayoría, o sea, no digo todas las enfermedades, pero hay algunas que realmente se generan porque no hay conciencia emocional de lo que te está pasando. Entonces el cuerpo colapsa. ¿Por qué no miramos unos pasos atrás? Esa es mi mirada, ¿no? ¿Por qué no te das cuenta cómo está tu día a día? ¿Cómo te sientes cuando llegas a tu casa, ¿no? ¿Cómo está tu energía? ¿Cuánto te estás dando? ¿Cuánto tiempo te das a ti? Porque al final tú eres tu mundo. Independientemente si tengas hijos, familia, amigos, tú eres el que observa, define, el que se habla todo el día, el que está viviendo en ti. Entonces, ¿cuánto te das a ti? O sea, yo creo que esa pregunta es clave y en el mundo corporativo aún se sigue viendo como no tan importante, ¿no? O sea, creo que eso tiene que seguir creciendo para no esperar que, o sea, no esperar que ya aparezca una enfermedad o termines en un burnout para tomar acción, sino previamente se tengan, no sé, horarios más flexibles, como ya hay algunas que lo están incorporando, ¿no? No siempre ir a la oficina, esto de lo híbrido, saber hasta qué hora escribirle a tu gente, o sea, es necesario escribirle a alguien a las 11 de la noche, ¿por qué no le escribes al siguiente día? O sea, estás generando una tensión, a eso voy, o sea, son costumbres que vienen. Son cosas que se aprenden. Hablemos un poquito, detengámonos a pensar un poquito más en los signos físicos que un líder va a tener y después le vamos a dar las claves para salir, ¿verdad? Las buenas costumbres que estábamos a punto de revelarles, pero
quiero que nos detengamos en hablar esos signos físicos, esas señales físicas que uno comienza a tener. Usted mencionó algo de, de que las personas, un líder, después de haber dado 50, 30, 50 años a una empresa, 30 años creo que Yo sé. dijo, comenzó a ver que había quizás desperdiciado toda una vida, por no encontrar otra mejor palabra, y quizás ya se estaba dando cuenta de sus propias enfermedades. Y me recordó a alguien. Esta persona es un amigo cercano y hasta que le dio señales de derrame facial, él fue a consultar al médico. Nosotros le llamamos un médico general aquí, pero este médico general se dio cuenta de que él tenía algo más, esto intangible que a veces uno no trabaja, y lo refirió a un psiquiatra. Créame, este es un hombre en sus 40, está quizás en lo mejor de su vida. Él se sentía fuerte, él se sentía maduro para poder luchar contra eso, pero hasta que le pasó lo del derrame en su cara, fue a buscar ayuda. ¿Qué piensa usted Está acerca muy de esto? relacionado a lo que decía, ¿no? O sea, creo que es la poca conciencia emocional, sigo diciendo, que es lo que a mí me encanta llevar al corporativo, y el poco conocimiento, porque el cuerpo te da señales. Te aseguro que eso que le pasó tuvo señales previas, pero uno no las quiere ver, no las quiere escuchar. Entonces, claro, si ya se te paralizó todo y ya no puedes seguir haciendo, vas a buscar ayuda, y la ayuda siempre es médico o, bueno, psiquiatra, que no digo que no lo hagan, a veces es absolutamente necesario, ¿no? Pero yo creo que hay una mirada previa en tu rutina del día a día. O sea, yo misma he hecho ese cambio, entonces por eso es que lo traigo, ¿no? No sé si llegué a un nivel así, creo que no, pero sí era alguien que creía que mientras más hacía y más tiempo trabajaba, entonces más exitoso iba a ser. Entonces viví pues con esos patrones que los de mi generación, tu generación, muchos hemos crecido como no pain, no gain, es como tienes que sufrir para ganar, pero no tiene sentido, ojo, no quiere decir que no te tienes que forzar, obviamente te tienes que forzar, de hecho ya trabajar en ti mismo, trabajar en tus miedos, lidiar con eso es esforzarte, tomar acción a lo nuevo, o sea, hay un esfuerzo que tienes que dar, pero no que ponga en límite tu salud. O sea, no puede ser que uno trabaje, no sé, de corrido hasta las 11 12 de la noche todos los días. O sea, no sé, para mí ya no tiene sentido. No tiene sentido que las empresas promuevan eso, porque ahí no están mirando a ese humano, que en algún momento va a colapsar. Solamente que como automático no se... Y desafortunadamente en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, Desde México hasta abajo, Sudamérica, aquí nos vienen a aventar esos tipos de trabajo, ¿verdad? Que si bien se gana un poquito mejor, pero está lleno de superproductividad. Los americanos, los gringos, por eso es que nos buscan, Claro, porque cobramos menos y nos esforzamos por dar más. Así que gente, escuchen esto, ¿verdad? No estamos hablando de que, primero, que no busquen doctor si están enfermos. Y para seguir, pues presten la atención porque una vez el cuerpo comience a fallar, como decimos en mi país, ya no va a haber machete sí, con el que ir a claro. trabajar. O sea, creo que es importante, también depende de la necesidad, ¿no? Entiendo que hay obviamente personas pues que necesitan esa cantidad de horas por el sistema en el que están para poder recibir el ingreso. Yo entiendo, sé que todas las realidades no son iguales. Yo trato de hablar de la conciencia, o sea, yo enfocándome en el mundo corporativo, que es donde he estado tantos años, donde sí creo que puede haber un cambio, que puede generar más conciencia y que las personas en realidad tengan más disfrute en su vida, porque de eso se trata, o sea, como te digo, si yo tuviera que hacer un paralelo en mi vida, bueno, más allá de que ahora trabajo con mi marca y con mi programa, y no en un corporativo, o sea, igual para el corporativo, pero no dentro del corporativo, es que priorizo en mi agenda todo lo mío también. Y ya no desde la sensación de cómo voy a dejar de hacer esto si estoy enfermo, o sea, tengo que hacer, ya no hay eso, o sea, ya hay una claridad de que si yo estoy bien,
y con energía, las cosas van a surgir con enfoque, con potencia, con energía y ya está, no hay necesidad de hacerlo 8 horas. Si lo puedo hacer bien enfocada en 4 y empezar a delegar lo que puedo delegar, hay más tiempo para recargarme, porque en verdad, si es que no hay ese recargo, empiezan los problemas físicos. El cuerpo es el primero que avisa. Entonces, el cuerpo, más allá del estirar o el hacer ejercicio, también necesita ser escuchado, atenderlo. Y para eso necesitas esa conciencia, ¿no? Si algo te, mira, cosas como si algo te dio pena, estás pasando por un momento difícil, ¿por qué lo quieres chancar diciendo que todo está bien, que no pasa nada? Es como, atiende tu emoción, de repente necesitas días a solas contigo, de conciencia, de preguntarte, de engreírte de alguna otra manera y luego volver a tu rutina. Pero es eso puede evitar que la carga emocional, que es energía, termine generándote diferentes dolores, porque el dolor a veces también es energía estancada en los músculos, se atrofian, se tensan, ¿no? O bueno, el estómago, olvídate, es el centro de todo, ¿no? Entonces, problemas de gastritis claramente son emociones no gestionadas. El enojo que se queda ahí, que no sabes qué hacer, dolores de cabeza, cosas que te cuento, síntomas regulares son esos, ¿no? Hay mucho dolor de cabeza o hay... Por ahí escuché que el estómago y pues todo el aparato digestivo es como el segundo cerebro, por la manera en cómo reacciona a las emociones, que es muy parecido al cerebro. Están conectados, de verdad. Así que si uno tiene problemas digestivos, es otra señal. Sí, claro, yo he pasado por, cuando estaba con los pánicos, estaba muy relacionado a gastritis. Y me daba cuenta que la gastritis venía. Ahí empecé a generar esta conciencia. O sea, si ustedes tienen un dolor, primero hay que atenderlo, ¿no? Bueno, ir al doctor siempre es necesario si es que ven pues que arde el estómago, revísense, pero también atender en qué momento aparece, qué es lo que me lo está generando, qué necesita mi estómago. Probablemente Correcto. necesita bajar las revoluciones. Siempre hay algo que te va a responder, o sea, que no, la respuesta no está desde un lado lógico. Y acá es donde muchos de los líderes con los que trabajo, a veces los que no han trabajado mucho en temas internos, se rayan y me dicen, ¿cómo que no aparece desde lo lógico? No, o sea, hay respuestas que aparecen desde tu sentir, desde tu intuición, y que son las respuestas. Y no vienen desde tu lógica mental, porque no somos, o sea, ya voy a profundizar mucho, pero en realidad no es que seamos pues los pensamientos que tenemos, ¿no? Somos quienes los observan. Profundicemos, no hay problema, Es Rosa. que yo me puedo ir por, empiezo a ir por la profundidad, pero es un poco eso, es un poco poder mirar. Yo tengo algo que opinar al respecto también. Pues como he tenido que estarme descubriendo por la misma situación de la ansiedad que me han diagnosticado, he tenido que venirme descubriendo, pues dentro de las cosas que he investigado es que para aquellos que solamente el uso de la lógica y la razón imperan, ¿verdad? Hay situaciones que tienen que ver con nuestros genes. La ausencia o la presencia de genes pueden ser las cosas que inicien, la razón por la que se inicien las diferentes reacciones del cuerpo o la manera en cómo uno siente. Así que si quisieran profundizar más, pues por ahí viene la situación. Aparte de eso, también es la dieta que uno tiene, Claro, la ¿verdad? alimentación Todo esto está influye. muy de la mano, ¿no? Pero, o sea, ahí sí totalmente, porque es lo que ingresa a tu cuerpo. O sea, no hay nada que decir, ¿no? Hay que ver, hay un tema del intestino, que ya se habla, la microbiota, qué tipos de alimentos comemos, ¿no? Sin satanizarlos, pero tratemos de evitar pues los más procesados, los que tienen tantos preservantes, químicos, vayamos más por lo natural. Y eso también se complementa con, creo yo, con el trato que te tienes. O sea, para mí el diálogo interno es fundamental. O sea, escuchar cómo te tratas. Yo, siendo una persona que tengo tantos años trabajando en eso, a veces también entro en esa crítica y digo, ¿cómo me estoy hablando? ¿Qué me dije al despertar? Ese diálogo interno es importantísimo para tu autoconfianza y para tu propio bienestar emocional, porque cuando empiezas a tratarte con más respeto, con más amor, con más cuidado, atenderte, realmente tus días, o sea, lo digo desde mi propia experiencia, como todo se vuelve
mejor. O sea, yo hace 2 semanas pasé por un momento personal un poco difícil y no siento, o sea, ¿cómo decirlo? Transité una tristeza, y te podría decir que la disfruté, va a sonar rarísimo, porque es tristeza, duele, lloras, pero no me peleé con la emoción, no dije que se vaya, quiero estar alegre, o sea, es como que la transité, aprendí a que la tristeza viene por algo, a reconocer algo, me engreí, estuve conmigo, de cierta manera le di un poco de alegría interna, ¿no? No hacia afuera, a esa tristeza. Entonces yo creo que ahí es donde empiezas a ver los cambios, cuando no te peleas tanto con la situación y utilizas las emociones a tu favor, porque algo te trae. Es como aprender a digerir la emoción. Se escucha que usted la procesó y la digirió bien. Imaginemos que estamos por enseñarle a un líder que está en esa situación también. Está hundido quizás en su propio descontrol, ya sea emocional, mental, psiquiátrico, psicológico, y pues tiene señales de las que hemos estado hablando. ¿Cómo puede este líder recuperar el control de la situación? Lo primero, es que lo creo que lo dijimos al inicio, para poder recuperar, para poder como volver a conectar con ese poder, con esa confianza, como cambiar, hay que reconocer dónde estás, ¿no? Entonces lo primero es la conciencia, levantar conciencia y preguntar qué está pasando, ¿no? Mirar, ahí sí puedes usar la lógica, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mirar la situación, yo le llamo como desde el balcón, que es una técnica que aprendí hace años y es un poco como observarte desde afuera, poder observar qué pasa, qué sucede conmigo, cómo me relaciono con esta situación. Luego que puedes mirar eso, recién puedes hacer tu plan para cómo recupero, cómo vuelvo a conectar. Para conectar con el poder, y acá siempre hablo del tema de la confianza, no tiene que ver con una, o sea, la verdadera autoconfianza no tiene que ver, desde mi perspectiva, ojo, con tu saber, o sea, con todo tu know-how en todo lo que has hecho, ¿no? Para mí la verdadera autoconfianza es conocerte a ti mismo. Volvemos a lo del autoconocimiento, a las fortalezas, a los valores, a tus no negociables. Recuperar tu poder tiene que ver con eso. Extraer la situación desde tu responsabilidad. Entonces, ¿qué es importante ver acá? Primero, sacar todo lo que no esté en tu control. Las circunstancias y las reacciones o respuestas de los demás no está en tu control. Entonces esto que a veces ponemos excusas como que no, yo no he hecho esto porque el otro, ya, uno no tiene que enfocarse en el otro, ¿no? ¿Qué pasa contigo ante esa situación? ¿Qué te está limitando a tomar acción por eso? Eso es recuperar tu poder, es dejar de lado lo que no está en tu control, hacerte cargo de lo que está en tu control, que es cómo observas las situaciones, cómo las interpretas y qué acciones tomas, y conectarte con eso. Hacerte cargo, esa es para mí la mejor frase para poder reconectar con tu poder, ¿no? Hacerte cargo de la situación. En sus publicaciones también habla acerca de rendirse ante el presente. ¿Por qué es fundamental que los líderes se centren en el aquí y el ahora, especialmente en situaciones de alta presión? Uy, a mí me gusta mucho este tema. Creo que de los temas que hablo son, bueno, las emociones que hay que sentirlas, la autoconfianza verdadera, que es conocerte, y el bienestar, ¿no? El bienestar integral que tiene que ver con estar presente. Y me gusta explicarlo. Hay un libro que se llama El poder de la hora, que a mí me encantó, lo estoy volviendo a leer, y te habla justamente de cuál es la diferencia de rendirte y estar a todo el tiempo estar pensando en el presente y el futuro. Y es tan simple como cuando estás pensando en lo que pasó, estás ensuciando tu presente porque estás conectándote con una emoción que no es actual y la estás trayendo. Lo cual, si eres un líder que estás gestionando un conflicto y te estás conectando con, uy, no, pero esto que pasó la otra vez, estás cargándote de otras emociones en lugar de ver la situación como es. Y si te vas hacia el futuro, si eres un líder que tiene que asumir, no sé, qué sé yo, le subieron el presupuesto dentro de 2 semanas, tiene que informarle al equipo y necesita cumplir esa cuota y trabajar junto con el equipo y se pone a pensar en todas las situaciones que van a pasar si no lo logran, está ensuciando su presente porque está generando una ansiedad que le va a ocupar espacio en la mente y no va a enfocar su energía donde la tiene que enfocar.
de las dos maneras, ensucias el presente, ¿no? Desde un lugar de objetivos te estoy hablando. Ensucias el presente y no enfocas tu energía donde la tienes que enfocar. Y desde el bienestar, el presente es el único lugar, y siempre lo digo, donde vas a poder estar en paz, independientemente de lo que estés viviendo. ¿Por qué? Porque en el presente no hay deberías, ¿no? No hay debería, entonces no hay conflicto con lo que está pasando. Es como que realmente rendirte a la situación y desde ese lugar tomar una decisión, resolver. Entonces tu energía está mucho más enfocada, por lo tanto tus emociones están más reguladas, porque la ansiedad va a aparecer para el futuro y probablemente el enojo o la tristeza si empiezas a pensar en el pasado. Pero en el momento, para poder resolver desde la conciencia, tienes que estar en presencia, tienes que estar ahí conectado, respirar. Hay técnicas, ¿no? Como volver a sentir tu cuerpo, necesitas conectarte, escuchar. Por ejemplo, ahorita estoy absolutamente presente escuchando. Si ahorita, por ejemplo, me llamara, estoy contigo en la entrevista, ¿no? Y atiendo una llamada del nido de mi hija y me dicen, tienes que venir. Ya me fui del momento, ya me cargué. O sea, no te voy a responder desde mi presente, desde lo que me está pasando, ya no es orgánico. Ya hay algo que tú te vas a dar cuenta, a Rosa le pasó algo. Eso pasa cuando nos vamos, cuando salimos del momento. Y ahí es donde en realidad empieza la procrastinación también en otras situaciones. Y no, Es un reto, me imagino. Sabe que usted me recordó cuando dijo eso y enfatizó que es el objetivo que uno tiene. Me hizo recordar a algunos jefes que yo tuve en el call center que ellos como personas se esforzaron bastante por llegar a la posición. Escalaron quizás como 2 peldaños, ¿sí? Y pues eso está muy relacionado con el objetivo o con lo que uno tiene cerca en el corazón, lo que uno más claro, aprecia, ¿verdad? Pero en varias ocasiones me di cuenta que muchos dejaron el trabajo porque se dieron cuenta que les estaba pasando factura. Se fueron del trabajo, renunciaron exacto. básicamente, y pues ellos se fueron. Y la cuestión es que eran personas relativamente jóvenes, quizás ni a los 30 años habían llegado, ya habían llegado a esa altura, a ese nivel de responsabilidad, y pues lo que optaron por hacer es en irse. Se hicieron cargo de la situación, o sea, de ellos mismos, ¿no? Correcto. Me imagino, me pregunto cuántas personas más de los jefes, de los que tienen responsabilidades en las empresas, están pasando por esa disyuntiva. ¿Cuántos se han de preguntar Sí, o si, sea, si deberían de hacer yo un cambio también? honestamente, y siempre lo digo, a mí me encanta o sea, no es que yo esté en contra del trabajo en el corporativo para nada, de hecho trabajo para el corporativo, pero siempre dije, si yo vuelvo, tengo que llevar desde mi lugar y tengo que traer conciencia emocional, porque esto es lo mío. Entonces, ahora que estoy ahí y que lo veo, también es bueno que las personas que están ahí se pregunten, porque necesitamos gente que trabaje obviamente en el corporativo y gente que disfrute de ese mundo, pero también es bueno preguntarse por qué estoy acá, qué es lo que me gusta acá, cómo puedo hacer que mi día sea mejor, no necesariamente tienes que irte del trabajo, pero qué decisión puedo tomar para mejorar mi día, empezar a poner límites, tomar este tiempo para respirar, tomarme un cafecito no lo sé, encontrar un disfrute que te ayude a balancear el trabajo que tienes actualmente. Y si ves, o sea, a pesar de eso, ves que para mí es importantísimo y también se habla bastante en LinkedIn, el trato, la cultura. Si es un lugar donde la cultura está, o sea, no tiene noción de lo que es ser humanos, solamente es resultado, y tú no eres así, te va a chocar. O sea, no va a importar el sueldo que te ofrezcan si es que no te tratan como tú quieres que te traten, ¿no? Entonces, también es bueno mirar eso y creerte de que tienes el potencial para buscar lo que tú necesites buscar, si es en el corporativo o fuera, pero también ver, esta cultura me representa, o sea, ¿por qué me estoy latigando si no es como yo me trato? Porque hay empresas así. Literal, Olvídate, ahí yo me he juntado con un ¿sí? montón de clientes y yo siempre que empiezo mi presentación digo, te voy a contar 3 cosas en las que creo. Emociones, si no sentimos, no transformamos nada, ¿no?
el tema de la confianza y el tema del bienestar integral. Y hay clientes que me dicen, gracias Rosa, porque digo eso porque hay culturas que hablar de emociones, de bien, o sea, no les interesa. Entonces, eso es un poco también darme cuenta que no tengo que trabajar para todos y lo mismo, o sea, hay que ver dónde estamos, si realmente eso tiene que ver con nuestros valores. Y si sí, trata de mejorar tu propia agenda, tu organización, tu rutina, darte. Para mí esa es la clave, darte. Entonces, yo desde que fui mamá, me hice esa pregunta, a ver, ya fue, ¿no? Al comienzo quería que mi vida sea como antes, imposible. Tú que eres papá me vas a entender, imposible, o sea, no se puede porque ya no es lo mismo, no eres la misma, ¿no? Y tienes que atender a otra personita. Entonces lo que dije amablemente fue, ok, de la vida que tengo hoy, con la estructura que tengo hoy, con lo que está pasando hoy, ¿cómo puedo darme? Y me di cuenta que solo necesitaba pequeños momentos. 10 minutos para mí, bañarme sin que me toquen la puerta todo el día y no sé, un espacio en la noche cuando la duermo. Bueno, suficiente, ¿me entiendes? Y puedo reaccionar ante mi hija, igual le pasa a la gente ante sus equipos, desde otro lugar. Pero es importante que ustedes se atiendan. ¿Qué necesitan para poder atender al resto? Tal vez usted nos pueda dar guía sobre los pasos que se pueden tomar, que usted recomendaría para que los líderes puedan construir la autoconfianza y gestionar la manera en cómo se A sienten. ver, la autoconfianza en realidad, para poder construir autoconfianza, lo primero que tienen que hacer es conocerse. O sea, uno no puede confiar si es que no sabe quién es. No hay forma. Entonces, si tu confianza hoy en día está basada en tus resultados, en todo el know-how que tienes, te fregaste porque en algún momento vas a asumir otro desafío, algo nuevo, y va a venir la ansiedad por querer saber. Entonces, no, tu confianza no puede estar basada solamente en tus logros y en lo que sabes, porque bueno, en algún momento vas a estar experimentando un desafío donde no sabes, ¿no? Es importante que eso que ya tienes lo complementes con quién eres. Pues lo primero es conocerte. ¿Cómo te conoces? Hacerte preguntas. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué cosas te gustan? ¿No? Esa es una primera, digamos, forma de conocerte. Ya cuando vas entrenando esto, algo importantísimo para la autoconfianza es aprender a comunicar. O sea, eso es algo que también trabajo en mi programa, es lo último, ¿no? Trabajo emociones, autoconfianza y comunicación en el tema de dominar tu mundo interno. O sea, si es que no comunicas, no sale hacia afuera, no sale tu voz, vas a seguir como escondido o escondida de cierta manera sin decir lo que quieres decir. Entonces, comunica, pon límites, di no quiero. Esto me pareció, empieza a poner, son los que son líderes, ¿saben lo que es liderar? Realmente liderar es empezar a movilizar a los demás a través de enfrentar situaciones difíciles. O sea, al liderar puede ser poner, yo digo la papa caliente acá en Perú, pero es como lo difícil al centro de la mesa. Lo que nadie quiere decir, alguien se anima y lo pregunta de una manera respetuosa, eso es liderar, es hacerte cargo para que todos se muevan hacia donde se tienen que mover. Entonces, eso es comunicar. Y eso va a conectar con tu confianza. Cada vez que tú expreses lo que internamente quieres decir, obviamente con respeto, con un propósito claro, ¿no? Con todas esas cosas, internamente te estás diciendo sí y estás creyendo más en ti. Y lo tercero y lo último, o sea, la comunicación y el trabajo de preguntas internas, lo último yo diría las acciones, ¿no? Porque cada vez que tú gestionas un miedo y tomas acción, es un miedo un poco más sanado. La siguiente vez lo vas a hacer con un poquito más de confianza. Entonces hay que llevarlo a la acción. Que no se quede en tu mente, oye, sí, yo debería en la siguiente reunión presentar en ese directorio. Yo lo debería hacer, hazlo. Busca la oportunidad. Si el reto te parece todavía muy grande, busca un espacio más chiquito, pero párate y hazlo. La siguiente vez lo vas a hacer. O la gente que emprende, yo me siento identificadísima. Yo recién voy a lanzar, yo he trabajado años en el corporativo y este año estoy lanzando Domina tu escenario, que es trabajar en tu mundo interno grupal. Y me he puesto mil trabas, ¿ah? Porque también he estado trabajando en mis propios bloqueos, en mi propia autoconfianza, ¿no? Pero porque es algo nuevo para mí. Entonces,
¿Cómo se cambia esto? Tomando pequeñas acciones. Si lo que tengo que hacer es lanzar un programa en 3 meses, ¿qué puedo hacer hoy para ir avanzando hacia eso? Si lo que tengo que hacer es hacer una presentación en un directorio, hoy día, ¿qué voy a hacer? Voy a pensar en el tema. Voy a bajar la información de la data, pasito a pasito. Vamos, como se dice, comiendo el elefante, pero vamos tomando pequeñas acciones que a tu cerebro le estás diciendo, check, vamos yendo, lo estás haciendo, estás avanzando. Y te digo porque lo estoy viviendo ahorita. No pienses tanto en el resultado final. Enfócate en cada pasito que te lleva a ese desafío, porque eso va a seguir nutriendo tu autoconfianza. Hay tantas cosas. Está la parte técnica de ser emprendedor y la parte emocional. ¿Habrá alguna manera de convertir estas emociones en herramientas para seguir adelante, Rosa, en vez de que sean una Sí, o barrera? sea, todas las emociones no son nuestros enemigos, y creo que no lo dije al inicio, o sea, las emociones no son enemigos. El miedo nos han hecho creer que es nuestro enemigo, que hay que romper, debatirlo, golpearlo, luchar contra el miedo. Luchar contra el miedo es luchar contra ti mismo y tus heridas. No tiene sentido. Vas a sentir más miedo, nada más. Entonces, en realidad lo que tienes que hacer con las emociones es darles espacio para escucharlas. Y sí hay una forma de hacerlos. Hay 4 pasos básicos que, claro, son complejos. Son básicos, pero son complejos porque tienen que ver con emociones, pero que se hacen para ir entendiendo y conociendo más la emoción y hacer este trance entre la emoción es tu enemiga y la emoción es tu aliada, ¿no? Entonces yo diría, primero siempre es reconocer la emoción, sentirla, ¿no? Por ahí lo he compartido, creo, no sé si hoy día o ayer en ese post, o sea, es poder sentir la emoción y decir, ah, wow, me estoy sintiendo triste. Así se siente la tristeza en mi cuerpo. Es como darte los minutos para sentir. Y no, no, ya tengo que hacer, esto no importa. No, va a venir más fuerte. Entonces, date el espacio para decir, ok, ahorita estoy ansiosa. ¿No? Ok, es válido. El simple hecho de reconocerlo regula tu sistema nervioso. Y bueno, la segunda parte es como identificar dónde lo sientes, que es una manera de ir viendo dónde se refleja la emoción en tu cuerpo. La tercera parte es hacerte la pregunta poderosa que es, ¿qué necesitas emoción? Todas las emociones necesitan algo, ¿no? Que acá ya entraría pues a un taller enorme si me pongo a hablar de ya cada mensaje de la emoción, pero todas las emociones necesitan algo, todas te van a traer algo, y después de eso, de qué te trae cada emoción, el cuarto paso es empezar a tomar una acción hacia eso, ¿no? Entonces, si la emoción necesita realmente que te organices para ese reto, probablemente es el miedo, ¿cuál es el primer paso para darle esa tranquilidad a tu mundo emocional, ¿no? Si la emoción necesita un espacio a solas, probablemente es la tristeza, ¿qué espacio te vas a dar? Entonces, esos 4 pasos es gestionar tus emociones, ¿no? Obviamente hay todo un proceso, pero es la manera más práctica de compartir. Buenísima plática la que hemos tenido, Rosa. Definitivamente hemos encontrado puntos en los que nos relacionamos y sabemos que pues esto pasa en todos, ¿verdad? Todos los que estamos queriendo liderar. Deseamos realmente que esta información que Rosa ha compartido con nosotros pueda beneficiarles a ustedes. Y creo que si no hay nada más que agregar, Rosa, vamos a dejar esta conversación hasta acá y tal vez habrá un segundo Tal capítulo. vez. Uy, acá hay demasiada información por abrir, por eso digo que es como una cebollita. Bueno, yo cerraría diciéndoles que yo también he estado ahí, que es más fácil quedarte en el automático, pero que se va a volver más difícil y que lo único que se requiere es rendirse, o sea, darles el espacio a sus emociones, son humanos, más allá de líderes, más allá de que jefes, gerentes, VPs, son humanos que sienten. Si ustedes se dan espacio a sentir, a gestionar esas emociones a su favor, van a tener más energía para utilizarla en lo que quieran. Si ustedes se tratan con más compasión, con más amor, con más bienestar, en realidad van a tener más disfrute en su vida, por lo tanto, la van a pasar mejor haciendo lo que hacen. Entonces, tiene que ver con eso y espero que todo esto les haya servido. Muchas gracias por haber atendido la llamada de emprendedores e inspirarnos y pues nos veremos Nos en el veremos. próximo capítulo.